Hola, en este vídeo vamos a tratar el concepto de equilibrio financiero. En un primer análisis, un balance está formado por inversiones en activo fijo y en circulante que se financian con capitales permanentes, propios o ajenos, a largo plazo, o deudas a corto plazo o pasivo circulante. Llamábamos fondo de maniobra en un vídeo anterior a la parte del activo circulante financiado con capitales permanentes. Cuando este fondo de maniobra es positivo, se suele identificar con una situación de buena liquidez, una situación de equilibrio financiero. Cuando el fondo de maniobra es negativo, resulta que los activos fijos y los activos circulantes se financian con capitales permanentes y deudas a corto, pero los capitales permanentes no son suficientes para financiar el activo fijo. En este caso, el fondo de maniobra es negativo, lo cual se suele identificar con una situación de falta de liquidez o desequilibrio financiero. Pues bien, este es un análisis superficial que vamos a complementar ahora con un análisis un poco más riguroso. Para ello sería conveniente repasar el concepto de las NOF, necesidades operativas de fondos o inversión neta en circulante, y el balance financiero, ambos temas tratados en otros vídeos de esta misma serie. Si las NOF y el fondo de maniobra son coincidentes, nos encontraremos en una situación de equilibrio financiero. Vamos a ver. Una empresa tiene unas inversiones en fijo y unos capitales permanentes, que es la estructura económica y financiera estable de la compañía. Si los capitales permanentes exceden al activo fijo, el fondo de maniobra es positivo, diferencia entre capitales permanentes y activo fijo. Si las necesidades operativas de fondos, que básicamente son las existencias más los clientes menos proveedores y similares, coinciden con el fondo de maniobra, esta sería la situación de la empresa. Este sería el balance financiero de la empresa. El fondo de maniobra y las NOF son coincidentes. En este caso, la empresa no tiene excedentes de liquidez para colocar, ni necesita tomar recursos financieros a corto plazo. Sería la situación de equilibrio perfecta. Situación más de libro que real, pero una situación a nivel teórico de equilibrio. Ahora bien, cuando nos encontramos que los capitales permanentes financian el activo fijo y el fondo de maniobra, pero las necesidades operativas de fondos son superiores al fondo de maniobra, este balance hay que cuadrarlo y la única posibilidad que nos queda es tomando recursos financieros a corto plazo. Tomar prestados recursos financieros a corto plazo para completar la financiación de las NOF. El fondo de maniobra es menor que la inversión neta en circulante y la empresa tiene un déficit de financiación que tiene que financiar pues acudiendo a un prestamista, utilizando la póliza de crédito, etcétera. Esta es una situación de déficit de financiación. Cuando las NOF son mayores que el fondo de maniobra, la deuda neta a corto plazo tendrá que ser utilizada para complementar la financiación del negocio. La tercera posibilidad se producirá cuando las NOF son inferiores al fondo de maniobra. Los capitales permanentes financian el activo fijo y este fondo de maniobra. Pero si las necesidades operativas de fondos son inferiores al fondo de maniobra, el exceso de los capitales permanentes sobre todas las inversiones en fijo y en circulante neto que ha de hacer la empresa determinan un exceso de liquidez. Nos encontraríamos que este exceso sería una posición neta de tesorería positiva para la empresa. Unas inversiones temporales, una tesorería neta, que en definitiva nos dice que existe un superávit de financiación. Cuando las NOF son menores que el fondo de maniobra, habrá un exceso de tesorería que podremos colocar momentáneamente en algún producto financiero. Un caso particular que se da sobre todo en empresas que venden al contado
y que pagan a sus proveedores a un plazo largo, es cuando existen un fondo de maniobra negativo y las NOF también son negativas. Las NOF se han convertido en una fuente de financiación, pero que son inferiores al fondo de maniobra. Al ser negativas ambas cantidades, las NOF son menores que el fondo de maniobra. En este caso, hay un excedente de liquidez, que es lo que suele ocurrir en las empresas que venden al contado, por ejemplo, empresas de distribución, y que pagan a sus proveedores a 60, 90 días o incluso más. Por lo tanto, como resumen, podríamos decir que para analizar la situación de equilibrio financiero de una empresa, deberíamos hacer en primer lugar un balance, calcular el fondo de maniobra, pero a continuación calcular las NOF a través del balance financiero, y si las NOF y el fondo de maniobra son muy similares, coincidentes, hablaríamos de equilibrio. Si las NOF son mayores que el fondo de maniobra, habrá un déficit de financiación, habrá que utilizar deuda neta a corto plazo, y cuando la empresa tiene unas NOF inferiores al fondo de maniobra, habrá un excedente de liquidez, un superávit de financiación, que se colocará en inversiones financieras temporales, al menos de forma coyuntural. Y con esto tenemos un análisis un poco más profundo de lo que sería el equilibrio financiero, además de un primer análisis que veíamos al analizar el concepto de fondo de maniobra. Muchas gracias por su atención.